Acerca de los evangelios. Estamos estudiando el evangelio de Mateo. Vamos en este día a estudiar el capítulo 2 del evangelio de Mateo. Ustedes saben, la semana pasada estudiamos el capítulo 1, donde vimos la genealogía de Jesús, la importancia para los judíos de ver cómo ellos estaban siendo informados de parte de Mateo acerca de este personaje de nuestro Señor Jesucristo, de que él tenía todo el derecho de llegar a ser rey en el pueblo de Israel, y por la descendencia que tenía directa de parte de Abraham, de parte de David. Esos son los testigos que pone Mateo para que los judíos puedan identificar a Jesús como un auténtico descendiente de su raza. Y también pone tres grupos de personajes que cuando se reúnen esas 14 generaciones de cada grupo, forman el número 14, que en el lenguaje que usaban los rabinos, pues el 14 representaba el nombre de David, ¿verdad? Por las letras D, V y la otra letra D. Sumando los valores, daban a 14 y él lo pone 3 veces para reafirmar que cómo fue el nacimiento de Jesús, sus derechos al trono, ¿verdad? Y también vimos cómo José se hizo cargo del niño y de casarse con María, ya que el ángel le aclaró cómo estaba toda la situación, ¿verdad? Bueno, hoy entramos al capítulo 2 del Evangelio de Mateo. Y en este capítulo 2, hermanos, vamos a ver algunas cosas muy importantes, muy interesantes, porque este capítulo habla acerca de cómo Dios va protegiendo al rey, a su hijo, que es el que va a iniciar este nuevo pueblo de Dios. Y vamos a ver esto en capítulo 2. Este capítulo 2 está dividido en dos partes, del versículo 1 al versículo 12, es la primera parte de este capítulo, en el cual se presenta una porción donde se ve a Jesús, cómo él es honrado como rey, ¿verdad? Él llega a este mundo, trayendo el reino de Dios, y él nace como rey. Y los personajes que vamos a ver ahora, vamos a ver cómo lo reconocen, cómo le dan honra a este rey. Y también vamos a ver después cómo en la siguiente parte del capítulo, del versículo 13 al versículo 23, vamos a ver cómo también este rey entra en una etapa de sufrimiento, porque es perseguido, hay sus enemigos van a tratar de destruirlo, pero en este capítulo vamos a ver cómo Dios está protegiendo a este rey de Israel que viene a traer el reino, ¿verdad? Y es bien importante para los judíos que entendieran de que este rey contaba con la protección de Dios mismo, ¿verdad? Así que es bien importante para los judíos que entendieran esto, porque a través del evangelio vamos a ver cómo los principales líderes religiosos estaban en contra de Jesús. Desde que comenzó su ministerio empezaron a estar en su contra, y vamos a ver cómo hasta el final, pues, que lo llevan a la cruz. Vemos cómo estos personajes rechazaron la presencia de este rey enviado por Dios, ¿verdad? Donde aparentemente lo estaban queriendo destruir, pero vemos que él vence el pecado, vence la muerte, y al final pues resulta ser victorioso y lleva a cabo el plan de Dios. Sí, vamos a ver la primera parte y vamos a ver algunas cosas importantes. Voy a leer del versículo 1 al versículo 12 de este evangelio, y dice así:
Después de que Jesús, verso 1, después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. Estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, pero puede leer en cualquier versión. La historia es la misma, ¿verdad? Luego dice el versículo 2, que estos sabios que llegaron preguntando, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Y luego dijeron algo, vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. O sea que ellos llegaron con un propósito definido de conocer a este nuevo rey, y no solamente de conocerlo, sino también de adorarlo, rendirle honor como una divinidad. El versículo 3 dice, cuando lo oyó el rey Herodes era el rey que estaba en turno gobernando en Judea, ¿verdad? Y todo Israel, pero la capital estaba en la ciudad de Jerusalén. Ahí tenía su palacio y ahí ejercía su gobierno. Dice que cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, o sea, quedó todo desconcertado, y toda Jerusalén con él. Cuando dice toda Jerusalén, pues se refiere al liderazgo que estaban en gobierno, a las personas que estaban ahí encargadas de administrar la nación, pues se sorprendieron porque ellos no esperaban que naciera un rey en ese tiempo. Fue algo sorpresivo para ellos. Entonces vemos esto, ¿verdad? Y el versículo 4 dice que este rey, al escuchar esta noticia, convocó entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo, o sea, el Mesías, el ungido de Dios que Dios iba a enviar. Y el versículo 5 dice, responden a esta pregunta, y la respuesta es en Belén de Judea. Le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Y Mateo inserta o pone esta información que está en el libro de los profetas y en el profeta Miqueas, en el capítulo 5, versículo 2, él menciona el lugar donde iba a nacer el Mesías, ¿verdad? El ungido de Dios. Y el versículo 6 dice así, pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Versículo 7. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan e infórmense bien de este niño, y tan pronto como lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya y lo adore. Versículo 9. Después de oír al rey, siguieron su camino, y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Verso 10. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Verso 11. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y les presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Sí, hermanos, en esta primera sección de este capítulo 2, estamos viendo de que Jesús nace, y llegan estos sabios. Vamos a ir explicando más o menos cada cosa, ¿verdad? En el capítulo 2 empieza diciendo, después que Jesús nació en Belén de Judea. Belén, hermanos, era un poblado donde también había nacido el rey David. Y en ese poblado, pues, estaban la mayoría de sus descendientes, ¿verdad? De las personas que fueron naciendo en esa
de esa familia. Y habían pasado pues ya aproximadamente 1000 años desde que David estuvo en el trono de Israel. Entonces su descendencia pues ya habían pasado varias generaciones. Y Belén, hermanos, era un pequeño poblado, ¿verdad? Era un pequeño pueblito de pastores. En este capítulo se menciona 5 veces el nombre de Belén. Mateo dando a entender de que Belén en ese tiempo era un pequeño pueblo tal vez insignificante, pero que con el nacimiento de Jesús iba a tomar un renombre ese lugar, porque Jesús es el que iba a hacer famoso el pueblo donde él había nacido. O sea que Belén, hermanos, se convirtió en un lugar muy, muy importante dentro de la historia del cristianismo, porque ahí nació Jesús. Si Jesús no hubiese nacido ahí, pues tal vez uh, fuera un pueblo que nadie tal vez se hubiese interesado en conocerlo o se hubiese interesado en saber qué pasó ahí. Pero pasó algo sumamente grandioso, algo histórico. Y Mateo recalca 5 veces en este capítulo el lugar de Belén, ¿verdad? De Belén. Entonces ahí es donde había nacido David, ahí nació Jesús también, descendiente y heredero al trono. Vemos que en ese tiempo estaba reinando Herodes. Herodes era un rey que en realidad no era judío. Vamos a dar un poco de historia. Herodes pertenecía a un grupo a un pueblo, podríamos decir, conocido como los idumeos. Ellos vivieron al sur de Israel. Era una pequeña nación cercana a Israel al sur, y los judíos la conquistaron, la dominaron y les impusieron su religión, el judaísmo. Hicieron que ellos se integraran al pueblo de Israel, pero siempre los veían como ciudadanos de segunda clase porque no eran judíos directamente. Les impusieron la religión y luego esto sucedió como 110 a 100 años antes de Cristo. Y este hombre llegó al trono de Israel. Y aunque no era judío, pues cuestiones políticas, ¿verdad? Pues cuestiones políticas, los romanos lo habían puesto a él para que gobernaran en aquel lugar. Entonces, este era el rey Herodes. El nombre Herodes quiere decir hijo de los héroes. Es un nombre griego, ¿verdad? Que él tenía, no era un nombre judío. Y precisamente, pues, ahí da a entender de que no estaba muy interesado en identificarse como judío. Y no lo era. Así que, aunque vivía en Israel y él era gobernante, conocía la cultura y todo, pero no estaba muy interesado en identificarse como un judío, ni de raza ni de religión. Este era un hombre cruel, un hombre malvado, un hombre con intereses políticos, que le interesaba así la riqueza y el poder que podía ofrecer en ese tiempo el Imperio Romano. Y él se había puesto bajo las órdenes del gobierno romano y lo habían puesto ahí como un gobernante que desde luego tenía que estar sujeto al imperio romano. Entonces, este rey estaba en esa época, ¿verdad? Y este rey era un rey bastante malo, cruel. Se dice la historia de que él mandó a matar a 2 de sus hijos y a una a su esposa, porque pues tenía miedo que le quitaran el poder, ¿verdad? Entonces, imagínense qué tan cruel era de que mandar matar a sus 2 de sus hijos y a una a su esposa. Y desde luego, pues era un hombre totalmente pagano que no tenía temor de Dios y así, como en el día de hoy también, pues muchos gobernantes no creen en Dios, ¿verdad? Y están ahí por el dinero, por la posición política, en fin, no tanto interés por ayudar al pueblo, simplemente para enriquecerse y tener el control y hacerse ricos, ¿verdad? De lo que puedan agarrar o puedan sacar
del pueblo, ¿verdad? Y este es el típico político, ¿verdad? Que está ahí por enriquecerse y por dominar y por tener ese poder económico y político, ¿verdad? Sí, este hombre se dice que cuando murió enfermo. Se cree que murió por, problemas de infecciones que tenía. Era un hombre bastante, pues, promiscuo, podríamos decir, porque se dice que murió de una enfermedad venérea. Yo me imagino que él llevaba una vida bastante libertina en cuestión de sexualidad. Entonces, pues ya ve, en aquella época no habían los remedios ni las medicinas que hay ahora para combatir las enfermedades, sobre todo las enfermedades de transmisión sexual como sífilis, gonorrea y otras enfermedades que son muy fuertes, ¿verdad? Entonces este hombre murió de eso y parece que también tenía muchos problemas estomacales por los abusos que le dio a su cuerpo. Entonces este hombre, hermanos, cuando Jesús nace, él está reinando, pero dice que llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. Muchos los conocen como los Reyes Magos, ¿verdad? De nuestro contexto, tal vez usted lo ha oído de ellos. Y no dice que eran tres Reyes Magos, tampoco dice que eran reyes ni que eran magos. Aquí la Biblia los identifica como sabios. Lo que pasa es que estas personas estudiaban la astrología, estudiaban los astros, el movimiento de los planetas, ¿verdad? Y las estrellas. Entonces, en aquellas épocas se creía mucho en que los astros, la posición, cómo se iban moviendo los astros en el cielo, en el espacio, pues dictaminaban cierta influencia en lo que iba a pasar. Entonces, se cree que estos sabios eran personas estudiosas de los fenómenos físicos y miraban el movimiento de los astros en el cielo. Y en esa época, pues desde hace muchos años, pues los países de alrededor de esos lugares han creído en eso, en que la posición de los astros dictamina lo que va a pasar, el futuro, los acontecimientos. Entonces eran muy supersticiosos en cuestión de eso. Y esa era parte de las religiones y las culturas paganas de aquella época. Así que llegan estos sabios, pero estos sabios, hermanos, llegan de alguna manera guiados por Dios porque estos sabios van a mostrar un respeto, van a valorar la persona de Cristo Jesús, que al nacer, pues ellos son atraídos a llevarle no solamente a llevarle algo, sino a conocerlo personalmente y a honrarlo. Donde Mateo quiere poner en claro de que este rey que había llegado fue ignorado por sus propios conterráneos, por sus propios paisanos, fue olvidado, fue no reconocido, ¿verdad? Mientras que otros que venían de afuera, no solo lo reconocieron, sino que lo honraron, ¿verdad? Lo honraron al hacer un viaje tan largo de ir hasta Jerusalén a conocerlo. Entonces esto Mateo está presentando de que como algo que no tiene lógica, ¿verdad? Porque los que estaban en Jerusalén, los que estudiaban la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, deberían ser los primeros en interesarse por el nacimiento de este rey, pero no fue así, ¿verdad? Fueron los de afuera, los que no conocían ni siquiera las escrituras a manera más profunda que los que honraron a este rey, a Cristo Jesús. Entonces es algo que Mateo quiere dejar en claro, de que los que debían de recibirlo no lo recibieron, ¿verdad? Y otros que no tenían mucho conocimiento de esta venida, cuando Dios les mostró este suceso, ellos acudieron y descubrieron que en realidad sí había nacido el rey de Israel, ¿verdad? Entonces,
estamos viendo esto como algo que choca contra el conocimiento de los judíos, porque supuestamente ellos deberían ser los primeros en reconocerlo, y no fue así. Entonces estamos viendo de que el versículo 2 dice, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Estos personajes llegaron diciendo o preguntando de que ¿dónde estaba el rey? ¿Dónde estaba el rey que había nacido? Y esto pues les cayó de sorpresa a todos ellos porque ellos no estaban esperando que naciera ningún rey. O al menos del rey que estaba ahí no se miraba que a sus hijos fuera uno de ellos, ¿verdad? Los hijos de Herodes. Entonces estaban todos confundidos porque Herodes no había tenido ningún niño recién nacido, ¿verdad? Entonces fue algo que fue como un choque ahí en lo que estaba sucediendo para ellos, un shock, ¿verdad? Entonces vemos de que ellos dijeron que habían visto levantarse una estrella, y ellos pues siguieron esa estrella y dice que llegaron a Jerusalén con el propósito de adorar a este nuevo personaje. Sí, hermanos, Mateo incluye esto dentro de esta historia, porque en el Antiguo Testamento hubo un personaje que se llamó Balán, ¿verdad? Balán, que mencionó en el capítulo 22, 23 y 24 del libro de los Números, aparece esta historia donde el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, empezó a ir por el desierto y empezó a conquistar a los enemigos que iban saliendo a su paso y le hacían frente. Entonces Israel iba derrotando a los pueblos que estaban en su camino y que no los dejaban pasar, o sea, le hacían guerra. Entonces Dios iba protegiendo al pueblo de Israel. Entonces hubo un personaje ahí que se llamó Barak, ¿verdad? Y este hombre contrató a podríamos decir, un tipo de brujo, ¿verdad? Un tipo de adivino o algo así, que en esa época existían. Lo contrató para que maldijera al pueblo de Israel. Y le dijo que le iba a pagar muy bien si maldijera al pueblo de Israel, porque él tenía miedo de que Israel los destruyera. Entonces vemos de que contrató a este, entre comillas, podemos decir, brujo, ¿verdad? O gente que hacía conjuros como para maldecir o bendecir a alguien. Entonces vemos de que este personaje no pudo maldecir al pueblo de Israel porque se dio cuenta de que era un pueblo bendecido. Y cuando Dios bendice a alguien, no hay nadie que se le pueda poner enfrente. Y esto es lo que Mateo está tratando de intercalar en su historia, porque este personaje, en vez de maldecir al pueblo de Israel, le dio 3 bendiciones que Dios hizo o provocó que él dijera sobre el pueblo. Entonces, en la última de las bendiciones que él da al pueblo de Israel, dice de que un día en este pueblo se iba a levantar una estrella, ¿verdad? Una estrella que iba a pastorear al pueblo de Israel. Desde luego que este hombre no sabía quién era, pero con Mateo está tratando de intercalarlo en su historia para decir que esa estrella de la que este hombre habló, que un día se iba a levantar, ya se había levantado en la persona de Jesús y representaba a Jesús mismo. Y vemos de que en esa historia de Números, Dios protegió al pueblo porque lo tenía bajo su cuidado. Y cuando Dios cuida a alguien, no hay poder maligno, no hay nada que pueda quitar la protección de Dios. Entonces, ¿qué tan importante es esto, verdad? Porque también a nosotros puede ayudarnos a entender que si nosotros somos pueblo de Dios,
contamos con la protección de Dios, ¿verdad? Con la protección de Dios. Y nada en este mundo nos va a poder quitar la bendición de Dios, ¿verdad? Entonces es bien importante esto porque ustedes tal vez se recuerdan de que, pues este rey Herodes, vamos a ver qué es lo que hizo, ¿verdad? Qué es lo que hizo más adelante. Dice que esta estrella se levantó, ¿verdad? No sabemos exactamente cómo fue esto, ¿verdad? Algunos piensan de que fueron los astros que se alinearon, porque en los récords de la historia universal está de que en el año 7 antes de Cristo hubo un alineamiento de los planetas de Júpiter, de Marte y de la Tierra, ¿verdad? Entonces, con la constelación de Piscis, ¿verdad? Piscis es un signo del zodíaco. Entonces, ellos entendieron de que algo iba a suceder, porque se habían alineado esos tres elementos. Entonces, se cree que Piscis representaba a la nación de Israel. Entonces, ellos tal vez sacaron conclusiones y entendieron que algo importante iba a suceder. Y también hay un registro en la historia de los chinos, ¿verdad? De que en el año 5 aproximadamente antes de Cristo, también se alinearon unos planetas y que hubo una luz en el cielo bastante intensa que duró como 2 meses, ¿verdad? Como 2 meses. Y luego desapareció. Entonces, se cree, claro que no hay pruebas de esto, que cuál fue, cómo fue, pero otros creen que fue una luz sobrenatural que Dios creó para guiar a estos personajes y llevarlos a que conocieran a Cristo Jesús, como siendo una muestra de que Dios iba a traer a las demás naciones a que conocieran a Cristo Jesús, para que en él se fueran bendecidas las naciones como se lo había dicho a Abraham, ¿verdad? Que en su nombre, que en uno de sus descendientes, en la simiente de Abraham, iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces parece que Mateo está intercalando esto de la estrella para dar a entender este mensaje de bendición, de protección que estaba sobre Jesús, sobre el nuevo pueblo de Dios que Jesús iba a formar, estaba por formar. Sí. Entonces el versículo 3 dice que cuando lo oyó el rey Herodes se turbó, se quedó todo confundido y estaba asustado, atemorizado, porque él pensaba de que había llegado el fin de su reinado, lo vio como una amenaza. Entonces dice que convocó entre el pueblo a los jefes de los sacerdotes, a los maestros de la ley, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Como podemos ver, los sacerdotes, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, los que estudiaban a profundidad las escrituras en esa época, sabían dónde iba a nacer Jesús, sabían dónde iba a nacer el Mesías. Pero lo que podemos ver es de que ninguno de ellos se interesó por ir a ver, ir a averiguar. O sea que ellos siguieron en sus asuntos y no le dieron mayor importancia, no le dieron mayor importancia. Y es lo que estamos viendo que Mateo está presentando de que este rey que nació, unos sí lo iban a valorar, sí lo iban a apreciar y otros pues iban a ser indiferentes, no les iba a causar mayor interés en su vida. Ellos tenían su vida ya organizada, su religión la estaban siguiendo como ellos creían. Entonces no era algo que les llamó la atención. Pero sin embargo vemos de que sí se cumplió lo que el profeta había dicho y ellos citaron y ellos sabían dónde iban a ser Jesús. Y dice la Biblia que allá en Miqueas capítulo 5 versículo 2, ahí lo mencionan en el Evangelio, en el versículo 6, Mateo pone que se cumplió. Acordémonos que Mateo escribe 12 veces para que se cumpliera lo escrito por el profeta. Mateo está aseverando, está confirmando de que las profecías que se hicieron acerca de Jesús
eran reales y verdaderas y que se estaban cumpliendo al pie de la letra, que el plan de Dios se estaba llevando a cabo fielmente. Entonces, en el versículo 6 cita esta profecía que está en Miqueas, donde dice, pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Sí, hermanos, aquí habla de que iban a ser un príncipe, un gobernante, pero a veces en la Biblia se escribe príncipe en el sentido de que va a ser un gobernante importante, porque a veces cuando oímos la palabra príncipe pensamos que no es rey, sino simplemente es menor que rey, ¿verdad? Pero aquí está hablando de una forma poética y se usa a veces la palabra rey, príncipe, líder, gobernante, para dar a entender que es un cargo de gobierno que va a estar como líder de un pueblo, ¿verdad? Así que aquí ya estaba predestinado el lugar donde iban a ser este príncipe, este rey, y que él sería el pastor del pueblo de Israel. Y si nosotros recordamos, Jesús mismo confirmó esto en Juan capítulo 10, versículo 11. Él dijo que él era el pastor, que el buen pastor da su vida por las ovejas, ¿verdad? Y que él era el buen pastor. Así que se cumplió esta profecía al pie de la letra. Versículo 7 dice, luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y los envió a Belén y les dijo, vayan e infórmense bien de ese niño y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Desde luego que estas eran palabras falsas, ¿verdad? Eran palabras de político. Ustedes saben que los políticos hablan muy bonito, como aparentan ser buenas personas, como que quieren estar interesados en ayudar, en hacer cosas buenas por el pueblo, en fin. Pero en realidad ellos lo que les interesa es ver por su bien propio, ¿verdad? Y está mostrando claramente cómo es el político malvado, corrupto, desinteresado por ayudar al pueblo y simplemente velando por sus propios intereses. Así que este rey pues habló de una manera muy política, ¿verdad? Así que fue y les dijo esto, pero en realidad él no tenía la menor intención de adorar a Jesús, ¿verdad? Era un total hombre falso en sus palabras. Lo que él quería era matarlo y destruirlo. Y más adelante lo vamos a ver. Dice que después de oír al rey siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Como que la estrella volvió a brillar, ¿verdad? Porque cuando llegaron a Jerusalén, mientras indagaban y mientras preguntaban, pues no, la estrella pues no como que desapareció o dejó de guiarlos. En fin, luego cuando ya les informaron dónde, parece que la estrella volvió a aparecer. Volvió a aparecer, eso de entender el texto, y los empezó a guiarlos nuevamente. Y dice el verso 10 que al ver la estrella se llenaron de alegría, como diciendo, vamos por buen camino, vamos a llegar a nuestro objetivo. Y, o sea que el propósito de ellos se iba cumpliendo. En el versículo 11 dice que cuando llegaron a la casa, ahí no dice que llegaron a un pesebre, si usted puede darse cuenta, porque tradicionalmente sabemos que Jesús nació en un lugar donde era como un establo, ¿verdad? Donde era como un lugar cuando llegaron a Belén, todo estaba ocupado y el único lugar donde María se pudieron cobijar en esa noche fue en un lugar donde habían tal vez vacas y ovejas, chivos, no sé, ¿verdad? Porque ahí es donde los guardaban en la noche. Así que ahí es donde nace Jesús, pero aquí ya vemos que ya pasó el tiempo, ya están en una casa. Quizás Dios les ayudó para que ellos encontraran un lugar decente donde vivir. Y cuando llegaron a la casa, dice, vieron al niño con María. O sea que ya se dieron cuenta de que pues el niño tal vez tenía un año y medio, cuando mucho 2 años, ¿verdad? Fue cuando los reyes
bueno, yo digo reyes porque así tradicionalmente se les conoce, pero la Biblia no dice que eran reyes ni que eran magos, simplemente eran sabios, ¿verdad? Personas estudiadas en ciencias que se interesaron por este acontecimiento, porque lo consideraron bastante importante. Así que llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, dice, lo adoraron. O sea que no solamente llegaron a conocerlo, sino que cuando dice se postraron, esta es una posición que se usa en Oriente, como forma de un respeto máximo. O sea que se doblan totalmente hasta que pegan su frente con el piso, con el suelo. Entonces eso es postrarse, ¿verdad? No simplemente arrodillarse o saludarlo, ¿verdad? Esta era una señal de adoración que solamente o generalmente se le hacía a los dioses, ¿verdad? Y en este caso, pues, estos hombres en su poco entendimiento de la religión tal vez judía, se están postrando, le están mostrando un total reconocimiento y respeto a la persona de Jesús, a este niño. Sí, dice que lo adoraron, no dice que los adoraron, porque no adoraron a María, ¿verdad? Como María, pues la consideraban como una buena mujer, la madre de Jesús, como nosotros lo consideramos, pero no la adoraron pues como tradicionalmente muchos lo hacen. Aunque pues las personas que reverencian a María, ¿verdad? Ellas dicen de que no la adoran, simplemente la veneran, ¿verdad? Pero en la práctica es lo mismo, ¿verdad? Porque ellos dicen de que ella, bueno, los líderes de la religión popular dicen que no la adoran, ¿verdad? Pero en la práctica, pues le rinden más pleitesía que a Cristo, ¿verdad? Que al Hijo, al que sí es Dios, ¿verdad? Entonces, nada más lo sacamos a colación para que veamos de que está en singular el hecho que hicieron. Dice que lo adoraron, no dice que los adoraron. No adoraron a la madre, adoraron al Hijo, ¿verdad? Al Hijo que es Dios, que es divino. Eso no quiere decir que no respetemos a María. Sabemos que María fue la madre de Jesús, la portadora del Hijo de Dios, ¿verdad? Y, y la respetamos y la apreciamos porque es pues una mujer que Dios escogió, ¿verdad? Y hizo un magnífico trabajo, hizo hizo una labor muy importante dentro de la historia del cristianismo, porque gracias a que ella voluntariamente aceptó el encargo que le dio Dios, pues sabemos de que fue una mujer muy apreciada por Dios, ¿verdad? Y por Cristo también, porque fue su madre. Pero el hecho de que sea diosa, una diosa, no, pues no es, ¿verdad? Simplemente la reconocemos con que fue una gran mujer, ¿verdad? Entonces vemos de que estos sabios abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra, ¿verdad? Estamos viendo que llevaron cosas de valor, llevaron cosas de mucho valor. Sobre todo, pues sabemos que el oro perdón, el oro es perdónenme, el teléfono que está. El oro es un metal precioso, entonces ellos llevaron el metal más importante que hay o que ha habido en la historia de la humanidad, que es el oro. Entonces lo que van a entender de que ellos llevaron lo mejor que pudieron, ¿verdad? O sea, llevaron regalos de mucha calidad, ¿verdad? O sea, no llevaron cosas que no valían la pena. Entonces, el oro, pues, es el metal más valioso que hay. El incienso representa lo que se usa para adorar en el templo a Dios, ¿verdad? El incienso es el que da a entender que Dios es un Dios, un ser digno de adoración. Y en muchos lugares se pone incienso, ¿verdad? Y también Dios había ordenado que a él le ofrecieran incienso en su templo.
Y también la mirra era podríamos decir un perfume son especies de un olor muy agradable que se usaba para embalsamar a los muertos, ¿verdad? Entonces, y era caro, dando a entender de que el día que Jesús muriera, él ya contaba con algo que le iba a hacer, a servir, ¿verdad? Entonces, uno habla el oro habla de la realeza, el incienso habla de la adoración y la mirra habla de su muerte, ¿verdad? De su muerte, que tal vez ellos sin saberlo ya estaban preparando un mensaje de lo que Jesús traía, ¿verdad? El versículo 12 dice, entonces, advertidos en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Fíjense más de que en la cultura de Oriente, ¿verdad? Ellos creían mucho en que Dios hablaba a través de los sueños, ¿verdad? Ustedes se recuerdan en la Biblia con aquel faraón que tuvo un sueño de las vacas, ¿verdad? Y José se lo interpretó, no, sus propios adivinos no pudieron. También Nabucodonosor tuvo un sueño o dos sueños, tres sueños que Daniel se los interpretó y sus sabios, la gente que se dedicaba a eso, no pudieron interpretarlo. Desde luego que Dios tenía el propósito de dar a entender de que Él está en control de todo lo que pasa, ¿verdad? Entonces, cuando estos hombres, aunque no eran judíos, ¿verdad? Ni eran muy devotos a Dios de Israel, Dios se encarga de mostrarles que no volvieran por el camino que habían traído, que no regresaran a informarle a Herodes, porque Herodes era un hombre malvado que no tenía buenas intenciones. Así que ellos se fueron por otro camino. Le hicieron caso a la revelación de Dios y no le temieron a las represalias que pudieran tener por no haber regresado a informarle a Herodes, ¿verdad? Entonces, esta parte de los primeros versículos del 1 al 12, podemos ver de que hay honra y hay respeto y se ve la grandeza de lo que es Jesús, ¿verdad? Donde la gente del pueblo de Israel y aún el rey que estaba ahí, pues no aprecian, no valoran, y mientras que otros que están fuera del pueblo de Israel, que eran, podríamos decir, gente pagana, gente que no conocía a Dios, aunque tenía quizás una idea vaga de lo que era Dios, Dios se encarga de traerlos hasta Jesús, mostrando de que Cristo no era solo para los judíos, sino era para todo aquel que estaba dispuesto a recibirlo, a reconocerlo y a honrarlo. Entonces estamos viendo esto, ¿verdad? Bien importante. Vamos a pasar a la segunda parte del capítulo, del versículo 13 al versículo 23. Dice que cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José. José es el esposo de María, el que se había hecho cargo de María y del niño. Él se había casado con María y se había hecho responsable de ser el padre de crianza del niño, de Jesús, ¿verdad? Entonces dice que se le apareció en sueños a el Señor, ¿verdad? Un ángel del Señor y le reveló lo que estaba pasando y le dijo el ángel, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Dice, quédate ahí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Aquí estamos viendo, hermanos, de que Dios está en control de todo lo que va a pasar. Él sabe lo que va a pasar. Entonces le avisa a José. Estamos viendo la protección de Dios hacia Jesús, hacia su hijo. Y no solo hacia su hijo, sino el hijo que está formando el nuevo pueblo de Dios. Acuérdense que Jesús es el nuevo Moisés, el nuevo líder, el nuevo rey, ¿verdad? Que trae el reino de Dios, un reino espiritual. Entonces Dios está protegiendo a este hijo ungido de él
entonces estamos viendo cómo lo va librando de sus enemigos, ¿verdad? De sus enemigos. Y aquí pues entra en un tiempo de angustia, un tiempo de persecución, un tiempo de sufrimiento, de incomodidad, porque pues hay que estar moviéndose, huyendo, escondiéndose para evitar la muerte, ¿verdad? Entonces dice que el ángel del Señor es enviado por Dios y le habla a José para que José se vaya al país de Egipto. Egipto, hermanos, en ese tiempo era un país bastante desarrollado, era un país bastante grande, donde la cultura y el trabajo abundaba, ¿verdad? Así que la economía era mejor, así como ahora, pues muchos van a otros países buscando mejorar y les sirve también de refugio, ¿verdad? Así que eh, Dios manda a su hijo a través de José que se lo lleve a Egipto para que ya tuvieran seguridad de su vida, ¿verdad? Y dice el verso 14, así que se levantó cuando todavía era de noche. José, hermanos, cuando escuchó la revelación y se dio cuenta del mensaje de Dios, dice que él no esperó ni siquiera que amaneciera. Se dio cuenta de que esto era algo urgente, que era una decisión que él tenía que tomar luego, y entonces pronto, ¿verdad? Entonces la tomó, y dice que tomó al niño y a su madre y partió para Egipto. Sí, hermanos, acuérdense que Egipto tiene que ver mucho con la historia de Israel. Ustedes se recuerdan que en Egipto también el pueblo de Israel muchos años antes estuvo esclavo ahí y luego mandó a Moisés para que, bueno, Moisés nació ahí, ¿verdad? No lo mandó, nació ahí, pero luego se retiró. Y cuando nació Moisés, la historia dice que también el faraón estaba buscando destruir o matar a los niños porque tenía miedo de que este pueblo de Israel creciera y luego se apoderaran del reino de Egipto, ¿verdad? Así que estamos viendo una situación parecida, ¿verdad? Parecida, porque así como en el tiempo de Moisés había persecución y crueldad contra los niños, aquí vamos a ver una historia similar. Vamos a ver que Herodes es el nuevo rey malvado que así como el faraón en Egipto mandó matar a los niños, también este rey va a mandar matar a niños, ¿verdad? Pensando que va a poder eliminar al libertador. Acuérdense que Moisés, hermanos, fue el libertador físico que Dios envió o preparó para que liberara al pueblo de Israel de la esclavitud. Y aquí estamos viendo al nuevo Moisés, al nuevo libertador, al nuevo líder que Dios está levantando para liberar no solamente a Israel, sino a la humanidad entera de la esclavitud y del poder del pecado, ¿verdad? Del pecado. Así que estamos viendo algo parecido a lo que pasó con Moisés, pero algo mucho más grande, porque este niño iba a ser superior a Moisés. Entonces dice el verso 16, el verso 15, que José se fue a Egipto donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De modo que se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Sí, o sea que el profeta Oseas, uno de los profetas menores, escribió en el capítulo 11, versículo 1, una referencia a que de Egipto Dios llamó al pueblo de Israel o lo sacó, ¿verdad? Pero también Mateo lo está usando en referencia a que también Jesús estuvo en Egipto y lo llamó, ¿verdad? O sea que después que murió Herodes, lo iba a volver a traer a Israel, dando a entender de que era el nuevo Moisés, es el nuevo Moisés, el nuevo líder, el nuevo libertador. Por eso lo menciona, ¿verdad? Verso 16 dice, cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, o sea, no le hicieron caso, se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Como no regresaron los sabios y le dijeron,
conocimos al niño y vive en tal lugar, y les dio, y no tenía la información, no recibió la información de los sabios, pues dijo, pues voy a tener que mandar matar a todos los niños para que asegurarme de que no se va a escapar el Mesías, ¿verdad? O el supuesto nuevo rey. Entonces, versículo 16 dice que se enfureció, y cuando se vio burlado, se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. O sea que la estrella había salido aproximadamente 2 años, entre 2 años antes, ¿verdad?, de que ellos llegaran. Así que mandó matar a todos esos niños pequeños. Y luego dice que el verso 17, entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Aquí otra vez Mateo vuelve a mencionar que se cumple lo que se escribió acerca del Mesías, acerca de la llegada de Cristo. Y en Jeremías capítulo 31, versículo 15, se escribió algo acerca de un momento difícil, de tristeza, donde había habido muerte. Sí, hermanos, este versículo, el 18, dice, se oyó un grito en Ramá. Ramá era el nombre de un pueblo, llanto y gran lamentación. Es Raquel, dice, que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Sí, hermanos, Jeremías habla de una vez que el pueblo de Israel fue castigado por los países vecinos que se metían y les asaltaban, les robaban, violaban a sus mujeres, mataban a los niños, los saqueaban y la protección de Dios se retiraba porque ellos se habían portado mal con Dios. Entonces, al olvidarse de Dios, pues Dios se alejaba de ellos, su protección se alejaba, entonces eran víctimas de los malvados, de la gente que se dedicaba a robar y a matar. Entonces, hubo un tiempo en la época de Jeremías, como aproximadamente 700 o 600 años antes de Cristo, que sucedió esto, ¿verdad? Unos enemigos se metieron a Israel y mataron mucha gente, ¿verdad? Y esta tribu eran descendientes de Raquel, ¿verdad? Eran hijos de José. Raquel tuvo 2 hijos, que fue José y Benjamín. Entonces, hubo un tiempo en que estas tribus, con el paso del tiempo, se fueron olvidando de Dios y empezaron a practicar religiones paganas de los vecinos. Entonces Dios permitió que fueran castigados o fueran los malvados entraran a su tierra y hicieran destrozos, ¿verdad? Entonces, perdón. Entonces, llegó este tiempo donde sufrieron las consecuencias, ¿verdad? Entonces, Mateo está poniendo esta historia como algo parecido, de que cuando la maldad llega, ¿verdad?, causa estragos muy, muy, muy tremendos. La maldad, hermanos, hizo sufrir al pueblo de Israel. Y en este tiempo, otra vez, el rey Herodes manda a matar a los niños y viene otra etapa de sufrimiento para el pueblo de Israel. Y tristemente, ¿verdad? Tristemente la maldad, pues, no tiene compasión de niños, de mujeres, en fin. Es lo que podemos ver. Y precisamente de eso es lo que viene este rey, nuevo rey, viene a transformar los corazones para que la gente deje la maldad. Y él mismo la vivió, él mismo sufrió la persecución, él mismo sufrió, tuvo que huir, tuvo que esconderse por la maldad, y precisamente es lo que él va a venir a enseñarnos, ¿verdad? De que le va a enseñar al mundo de que la maldad pues es destructiva,
mientras que él trae vida a la gente, ¿verdad? Y después de esto, en el versículo 19 dice, después que murió Herodes, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto. Es la tercera vez que se le aparece a José el ángel. Y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, ya que murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Sí, José se mantuvo trabajando en Egipto, haciéndose cargo de su esposa María, del niño, y le avisa nuevamente el ángel de que ya puede regresar, que ya puede volver a la tierra de Israel, para que el proceso del crecimiento del rey, de Jesús, y su desarrollo, pues pueda continuar en la tierra de Israel. Y verso 21 dice, así que se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Sí, verso 22, pero al oír que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Sí, hermanos, Herodes había muerto, pero quedó en su lugar uno de sus hijos. Entonces, la situación tampoco estaba fácil, porque también era un personaje cruel, un personaje malvado, y que no para nada le infundía tranquilidad y seguridad a José. Y él, pensando en la seguridad de su esposa y de su hijo, ¿verdad? En este caso Jesús, que era su hijo de crianza, adoptivo, podríamos decirlo, pero él estaba consciente del peligro que corría, así que dijo, mejor no estar muy cerca, porque Belén estaba cerquita de Jerusalén, estaba a 4 o 5 kilómetros. Entonces dice, no, está muy cerca y mi hijo puede peligrar. Entonces él se preocupó por esto. Versículo, dice el versículo, dice, advertido por Dios en sueños, otra vez, se retiró, dice, al distrito de Galilea. Belén pertenecía a Judea. Entonces, luego a la mitad del territorio estaba Samaria. Entonces Galilea estaba más al norte, o sea, más lejos. O sea, que José se fue lo más lejos posible de Jerusalén. Se fue lejos, al norte, y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. Con todo esto se cumplió lo dicho por los profetas. Dice, lo llamaron Nazareno. Y se cree, hermanos, de que allá en Isaías capítulo 11, versículo 1, se usa la palabra nacer, que nacer con Z, ¿verdad? Que en hebreo quiere decir retoño. Entonces, en Isaías 11, versículo 1, habla de que iba a haber un retoño, una nueva rama iba a brotar de un árbol caído. El árbol, pues, caído se representa, o cortado, representaba al pueblo de Israel. Pero de que de ese tronco iba a salir una nueva rama que iba a volver a traer a la vida a ese árbol que parecía que ya no tenía remedio. Entonces, ese es el asunto, ¿verdad? De que vemos de que las profecías se están cumpliendo y las cosas están siendo guiadas siempre por Dios, ¿verdad? Y lo importante que está pasando aquí, hermanos, es de que Mateo quiere mostrarle al pueblo de Israel, a los judíos especialmente, de que Jesús es el rey escogido por Dios, por Dios, y que nada va a poder detener el plan de Dios, ¿verdad? Y que los que deberían reconocerlo no lo están reconociendo, sino que la gente lejana de afuera es la que está ayudando. Primeramente los magos llegan de afuera y le dan la bienvenida a Jesús como rey, le traen regalos, lo honran, lo reconocen, y luego se tiene que ir a Egipto, un lugar donde no se conocía a Dios, ¿verdad? Al Dios de Israel. Y ahí es donde sobrevive José, ¿verdad? Ahí es donde él
encuentra refugio en un lugar donde supuestamente no debería, ¿verdad? Bien, o sea que en su pueblo no es bienvenido, se tiene que ir a otro pueblo a poder sobrevivir, ¿verdad? Y esto es lo que está causando impacto en una mente judía. En una mente judía, decirles de que los paganos están reconociendo al enviado de Dios y ellos no. Y luego que tiene que ir a un pueblo, otro pueblo pagano, para que pueda sobrevivir porque en su pueblo corre peligro, ¿verdad? Entonces, ese es el mensaje del capítulo 2. Estamos viendo de que, aunque no es acogido, no es bien recibido este rey, Dios está con él, Dios lo está cuidando, Dios lo está protegiendo, y su plan va a seguir adelante porque se está cumpliendo las profecías al pie de la letra, ¿verdad? Y pues queríamos reflexionar un poco, ¿verdad?, sobre esta enseñanza. Y déjeme decirle de que podemos reflexionar algo, ¿verdad? Vemos el contraste entre los que vienen de lejos y aprecian conocer a Cristo y le traen regalos. Viajaron desde muy lejos, hicieron un esfuerzo grande y no pusieron objeción o se sobrepusieron al cansancio, a la incomodidad, a los gastos del viaje, porque para ellos era importante conocer a Cristo, llegar hasta Cristo. Y llegaron con la ayuda de Dios. Lo que podemos ver, hermanos, de que hay personas que se interesan y que quieren conocer a Cristo y quieren darle la honra y la gloria que Él se merece. Y que Dios los va a ir guiando para que lleguen hasta ahí. Y hay personas que tienen la oportunidad y lo tienen tan cerca que no se interesan, ¿verdad? No se interesan. Y es bueno considerar cómo es que usted, cómo yo y usted pudimos llegar a conocer a Cristo, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios, qué cosas Dios movió, qué cosas Dios hizo para que nosotros llegáramos a conocer a Cristo? Hay personas que han nacido en un hogar cristiano, en un hogar donde se conoce la palabra de Dios y han tenido cerca la Biblia, ¿verdad? Han tenido cerca el conocimiento, aún a veces de sus padres, y no han querido reconocer a Cristo, no han querido someterse a Cristo, porque Cristo, hermanos, Cristo tiene amigos y tiene enemigos, ¿verdad? Tal vez usted diga, bueno, yo soy neutral. Tal vez usted piense que usted es neutral, pero déjeme decirle que Jesús dijo que el que no está con él está en contra de él, ¿verdad? O sea, no hay término medio. O estás con Cristo o estás contra Cristo. Estás con Dios o estás en contra de Dios, ¿verdad? Y aquí vemos que el pueblo de Israel estuvo en contra de Dios. Y los que supuestamente no conocían a Dios, acogieron y recibieron bien a Cristo, ¿verdad? Entonces, bien importante esto. Estos sabios llegaron y le mostraron cuánto valía Cristo Jesús para ellos. Y entonces es parte de nuestra adoración. Cuando nosotros reconocemos a Cristo y lo queremos adorar, nosotros le vamos a dar lo mejor que ese debe ser el objetivo de que Cristo reciba la honra y la gloria, que reciba lo mejor. Ellos le llevaron oro, le llevaron incienso, le llevaron mirra, ¿verdad? Que eran cosas valiosas. ¿Qué es lo valioso que usted le puede dar a Cristo hoy? ¿Qué es lo más valioso que le puede dar? Cristo no necesita tanto su dinero, ¿verdad? Él lo tiene todo. ¿Qué le puede dar usted a Cristo? Dele su corazón, dele su tiempo. Si el tiempo para usted es valioso, déselo. Dele lo que para usted es valioso. Entonces, dele su tiempo, dele sus pensamientos, dele sus acciones, ¿verdad? Porque a veces nosotros, si vemos es el esfuerzo que hicieron estos sabios para llegar hasta Cristo, se cree que viajaron tal vez meses para llegar hasta allá. Tuvieron que tener provisiones,
hacer un plan de viaje, saber que iban a sufrir en el camino, que ahí es desierto, mucho calor, mucho frío. En fin, tuvieron muchos obstáculos, pero sin embargo lograron llegar a Cristo y lo conocieron, llegaron a darle el respeto que Cristo se merece, porque apreciaban esta oportunidad que Dios les estaba dando. Hermanos, ¿cómo tú le muestras a Cristo el valor que Él tiene en tu vida? Acuérdense que los que estaban ahí cerca no mostraban ningún interés. Y puede ser que tal vez nosotros estemos teniendo un tipo de religión bastante, algunos le llaman light, ¿verdad? Ligera. O sea, bien así, que no le damos mucha importancia, ¿verdad? A Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú lo adoras? ¿Cómo tú lo recibes? ¿Lo has recibido? ¿O se ha tenido él que retirar de ti porque no lo quieres? ¿Verdad? Es lo que pasó aquí, hermanos. Le pasó en esta historia que Jesús llegó a Jerusalén, pero se tuvo que ir de Jerusalén, se tuvo que ir de Israel. ¿Por qué? Porque no era bien recibido, sabía que corría peligro ahí su vida, dando a entender de que él tuvo que irse a otro lugar. Y tristemente a veces Cristo llega a nuestra vida y no haya respuesta, ¿verdad? No haya cabida. Como cuando llegó ahí no había lugar en el mesón, ¿verdad? Donde él podía nacer de una manera decente. Y también aquí vemos de que él tuvo que huir, tuvo que refugiarse en otro lugar, porque no tenía un lugar donde, donde debería estar, ¿verdad? Que en su propio país no pudo, hasta aquí, ¿verdad? No pudo vivir. Más adelante, pues sabemos que él regresa y crece en un pueblo alejado, donde le pasa algo pues desapercibido prácticamente hasta que él empieza su ministerio alrededor cuando tenía 33 años más o menos. Él comienza su ministerio y ya se da a conocer de una manera más directa, pero también sus enemigos vuelven a surgir hasta que él termina en la cruz. Desde luego que era el plan de Dios, que él llegara a la cruz. Pero, pero estamos viendo que él vino a pasar algunas dificultades, ¿verdad? Y es el camino también que el cristiano a veces lleva, ¿verdad? Que a veces no es bien recibido, no es apreciado, ¿verdad? Así que esta es la lección de hoy, hermanos, de que nosotros podemos considerar el capítulo 2, cómo fue la vida de Cristo, ¿verdad? Cómo él tuvo que luchar, pero lo bonito, hermanos, es de que contaba con la protección de Dios, contaba con la protección de Dios. Y Dios lo cuidó, porque es el nuevo Moisés para Israel, y él es nuestro pastor ahora, él es nuestro guía, nuestro protector, nuestro rey. Cuando decimos nuestro rey, quiere decir que nos sometemos a su guianza, a su señorío, a su voluntad, a su sabiduría, y que él trae bendición a nuestras vidas, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros queramos ser parte de su rebaño. Espero que esta lección en este día le sea de utilidad. La próxima semana vamos a seguir estudiando, vamos a entrar al capítulo 3 cuando Jesús es bautizado y comienza una etapa importante, la más importante de su vida, porque es cuando él empieza a cumplir ya directamente con el plan de Dios de salvación, el plan de salvación, donde él se da a conocer y él trae el nuevo reino de Dios al mundo, ¿verdad? Desde luego que lo trajo en Israel, pero es para todo el mundo. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que nos despedimos de esta clase, esperando que le haya ayudado, y lo esperamos la próxima semana para seguir aprendiendo de la palabra de Dios, de los evangelios, porque de eso depende nuestro crecimiento espiritual, de tener un buen conocimiento de quién es Cristo Jesús y para poderle adorar y servir como
Él es digno de ello. Así que nos despedimos con una oración en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar brevemente y deseo que Dios me lo bendiga. Buen Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo que nos ha regalado. Te queremos pedir, Señor, que sea de bendición este estudio que han recibido mis hermanos y que tu palabra siempre nos ayude a ver, Señor, cómo tú has desarrollado tu plan, cómo tú trajiste a tu Hijo a este mundo para que Él sea el rey, el gobernador del universo, y que nos podamos someter a su reino, el cual es un reino de amor, de justicia, de paz. Señor, gracias porque en tu Hijo Cristo Jesús encontramos la vida eterna. Gracias por esta clase de esta noche y te pido una bendición para todos mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, mis queridos hermanos, y hasta la próxima clase. Dios me los bendiga.